Muy buenos días. Quisiera en principio agradecer mucho la invitación que se me ha hecho a este 21º CADER como jornada preparatoria al congreso que tendrá lugar por parte del señor jefe de la zona registral número 5 de Trujillo. También quisiera agradecer igualmente a la señorita registradora Carla Sagaceta. Bien, para comenzar este tema y en honor al tiempo que se me ha concedido, me gustaría hacer algunos enfoques particulares sobre el respecto. La administración de justicia nos conduce ciertamente hacia una forma de idea que nos obliga a repasar las particularidades de nuestra república. Para ello me gustaría comenzar recordándoles una frase del eminente Karl Loewenstein. Él decía, hay tres incentivos, tres fuerzas que incentivan toda la vida del hombre, toda la vida del ser humano, mujer u hombre sobre este planeta. La fe, el amor y el poder. Es curioso que venga de un académico y de un científico de la talla del alemán Loewenstein estas frases que podrían más provenir de la pluma teológica de algunos entendidos, tal vez Karol Wojtyła o Karl Ratzinger, Joseph Ratzinger. Pero la razón eminente de esta frase nos conduce efectivamente a ese sentido. Es muy importante que se recuerde el poder de la fe y el poder del amor. Aunque a nuestro Estado también le hace falta no solamente la fe en el poder, porque lo que hemos visto a última fecha es únicamente el amor al poder, redundando en que el profesor constitucionalista no se equivocaba. Y esto es muy importante porque la relación entre la justicia peruana y el registro público siempre ha sido precisamente una relación, vamos a ver, en términos diplomáticos, no tan cordial, vamos a ponerla en ese sentido, de ver quién tiene más poder, porque desde luego no es un asunto de fe. Los jueces no le creen a los litigantes y el registrador no le cree, o mejor dicho, no tiene por qué creerle a quienes le presentan un documento, aunque ese documento venga con la ostensible firma de un juez. Entonces no es una cosa de fe. De amor es obvio que no es, así que es una relación de poder, de ver quién tiene más poder. El juez que manda copias al Ministerio Público, pobre de aquel registrador o registradora que se ose atrever a no inscribir algo suyo. Y el poder del registrador, que envía a lugares imaginables, no voy a decir a qué lugares, ¿no? Esos oficios, esas cartas, esas comunicaciones que les envían de los órganos judiciales. Por eso, mi primera parte quisiera enfocarla en ese orden de cosas. El tratar de disolver esto. Para que nos concentremos, el problema de la administración de justicia es la atención o la satisfacción de una necesidad absoluta, la resolución de un conflicto o la disolución de una incertidumbre jurídica. Y esto la Constitución se lo ha encargado al Poder Judicial. Esto tiene que ver con la fundación de la República. La República se sostiene en tres pilares. Quien dicta la ley, el pilar legislativo. Quien ordena que se cumpla la ley, el Ejecutivo. Y quien disuelve los problemas que genera la aplicación de la ley o la ejecución de las decisiones legislativas, incluyendo las decisiones judiciales, el Poder Judicial. Obvio, en esta relación de esa suprema trinidad, no aparece el registro público
explícitamente. Pero no hagamos un vuelo rasante, vamos a profundidad de buceo y vamos a vuelo de altura. El registro público forma parte del Ministerio de Justicia y este es parte del Ejecutivo, así que no hay problema en entender, digamos, una paritaria condición. Siempre que no se pierda de vista cuál es la función que cada uno cumple. Disolver un problema jurídico no es algo que le corresponde al registrador, es algo que le corresponde a un juez. Al registrador le toca la racional, material y jurídica ejecución de la disolución de ese problema jurídico. Y conste que hago la salvedad de material y jurídicamente, porque obviamente el juez podría decir, como decían mis abuelos, ¿no? El juez podría decir misa si quiere, es decir cualquier cosa, pero otra cosa es que eso se pueda plasmar en la realidad, o que exista algún óbice de ley para poderla plasmar, en cuyo caso el problema se vuelve más complejo porque el juez tiene que decir o dar u ordenar, que es la respuesta, que ese problema, a pesar de lo inmaterialmente posible y lo de jurídicamente posible, de todas maneras se ejecute. Muchos ejemplos tiene la historia de esto, no voy a cansarlos con ello. Pero sí me gustaría recordarles los fundamentos de por qué hemos llegado a ese punto. Y esto se conoce como la disolución de la regla Marshall. Para ello es necesario que recordemos las condiciones del proceso. ¿Para qué litiga una persona? ¿Por qué demanda una persona a otra? ¿Por qué es acusada una persona por el fiscal? ¿Qué se pretende cuando se llega al juez? La solución del conflicto no importa que sea antiveritativa, como señala el profesor García Amado, o en realidad yo sí tengo que llegar a descubrir por lo menos la verdad del proceso. Bueno, el Perú, o la teoría general del proceso peruano, lo conversaba esto con dos procesalistas amigos míos, ¿no? El profesor Jairo Parra Quijano, de Colombia, el profesor Osvaldo Gozaini, de Argentina. Y llegábamos a la conclusión que en el Perú se ha adoptado lo primero. No es la solución del conflicto, lo segundo, lo que al juez le interese más. Básicamente porque incluso el proceso civil que transitaba hacia ese segundo hemisferio, a través de la conciliación, ¿recuerdan ustedes esas etapas en que era casi ineludible la conciliación judicial? Bueno, ya eso ha quedado, digamos, a un segundo plano, porque lo que se prefiere es el descubrimiento de la verdad. No de la verdad absoluta, ontológica, ¿no? Sino por lo menos de la verdad del caso. Pero eso nos lleva, ¿y por qué esto? ¿En qué se asienta? Se asienta en dos principios que están en la Constitución. La primera, que la administración de justicia es autónoma e independiente, entonces, por lo tanto, no está sometida a la voluntad de las partes, por más que las partes pongan en el dispositivo los puntos en controversia. Y lo segundo, porque se ha elegido constitucionalmente el principio de libertad probatoria. Yo puedo probar lo que demando a través de cualquier medio que yo pueda. Pero esto, que pareciera una solución, nos ha llevado a otras tantas situaciones. El primer problema, solo para poner las cosas en proporción, es la inerrancia. Muchos de los casos de relación entre el Poder Judicial y el registro público se han decantado por aquí. Yo no voy a aceptar una decisión judicial errada, dice Registros Públicos. Por su parte, Poder Judicial le contesta, me da igual lo que tú pienses. Como no inscribas lo que yo ordeno, pobre de ti, copias al Ministerio Público. Bueno,
Y en una historia infinita, a veces de correspondencias, cada una más antisonante que la otra, no se ha terminado de eso. También está un problema de legalidad, porque obviamente el documento por el cual se transmite la decisión judicial tiene que estar sometido a la legalidad, cumplir un formato de legalidad. Y luego están dos aspectos todavía mucho más problemáticos: la legitimidad. Cuando bajo la condición de revisión de legalidad, yo profundizo cosas como registrador, por ejemplo, de si quien dictó la decisión fue competente o no, de si quien hace el reclamo tiene legitimidad para obrar o no. Amén, de que he encontrado incluso observaciones registrales en las cuales hasta se han pronunciado de la decisión diciendo que no está aprobado lo que se dice en la resolución. Pero ya basta de poner, pero me falta una cosa, y el pacto societatis, el pacto social. La solución a este problema provino de los Estados Unidos en la primera década del siglo XIX, entre los años 1800 y 1810. Se lo debemos a este gran juez. En realidad era político, pero se convirtió en uno de los jueces más emblemáticos de los Estados Unidos y por ende en un referente mundial junto a otros como Oliver Wendell Holmes, ¿no? Por ejemplo, o Eduardo García de Enterría en España, por ejemplo, o Gregorio Peces Barba en España, por ejemplo, entre otros muchos. ¿Qué es lo que dijo John Marshall? Lo he traducido aquí porque, obvio, lo dijo en inglés, ¿no? Cualquier juez o tribunal de justicia puede emitir sentencias acertadas o sentencias equivocadas, pero las sentencias no se cumplen porque sean acertadas, sino porque las emite un juez cuya función ha sido fijada en la Constitución como la de administrar justicia. Esta regla Marshall ha sido plasmada en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que seguro se la saben de memoria, porque más de un colega se las habrá recordado con letras góticas, resaltado, negrita, subrayado y con, no sé, pues con unos focos de neón. Toda persona está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales en sus propios términos, sin calificar su contenido, sin restringir sus efectos, o sus fundamentos, perdón, sin restringir sus efectos, interpretar sus alcances bajo las responsabilidades de él. Me gustaría que pudiéramos decir que, bueno, esto no es más que una anécdota, pero ciertamente no es solamente eso. Hemos logrado enlazar con registros algunos pasos casi de infante recién nacido, neonato, sobre todo en el área civil comercial, pero aún hay mucho pendiente. Básicamente el tema cautelar es un tema casi como un nudo gordiano. Necesitamos la espada de Damocles para poderla cortar. La espada que empuñó Carlomagno, pero no me gustaría que esta exposición se concentrara en lo negativo. Es todavía para el Poder Judicial un problema el sistema escritural, incluso con los avances que ahora os voy a presentar. Porque aún seguimos, incluso nosotros mismos como jueces supremos, confiando más en el papel que en la imagen virtualizada, ¿no? Es un lío ahora que tenemos que hacer audiencias virtuales, ¿no? Porque hemos tenido que aprender otros lenguajes. Encienda su cámara, ha apagado usted su micro, está hablando usted solo, no se le ve enfoque, en fin. Una serie de mandamientos que no eran propios del sistema presencial. Pero la jurisprudencia, pues, como no podía ser menos, ha decantado por la regla Marshall.
¿no? Incluso el Tribunal Registral ha optado también un poco por esta línea. Si el juez les ordena barbaridad y media, y bueno, es posible que les ordene barbaridad media y algo más, la obligación del registrador, en tanto los papeles, virtuales o no, cumplan los requisitos de ley, ha de inscribirlo. Eso no obsta que el registrador remita copias a quien considere por más pertinente. Ahora que la Junta Nacional de Justicia está ávida de esos entuertos, ¿no?, lo recibirá con beneplácito y una sonrisa casi al estilo Maquiavelo, ¿no? O de esos dibujos animados, ¿no?, como Pulgoso, sobándose las manos. Bien. A esto se le ha unido el Tribunal Constitucional. Está de más recordarles que se dictó la ley 30.313, la cual señalaba que si el registro ha sido hecho con documentos falsos o con firma falsificada del titular, el registro prevalece, no se puede anular. Me refiero registralmente o administrativamente, que obvio tendrá lugar a un proceso judicial. Y en la sentencia 18-2005 del proceso, perdón, 18-2015 del proceso de inconstitucionalidad de esa ley 30.313, declaró que la ley era constitucional. Y añadió una cosa más, dijo, los titulares registrales tienen la obligación de hacer permanente cuidado. Y en eso, pues, Registros Públicos ya estaba, digamos, a la vanguardia, porque ya tenían ustedes la alerta registral que ahora se ha perfeccionado, ¿no? Y entonces ese es el camino. No basta con que yo haya inscrito un título y sea yo el titular. Necesito, adicionalmente, ir verificando periódicamente que ese título siga siendo mío, salvo que yo haya dispuesto de él, por supuesto, ¿no? Entonces, a esta premisa que parece un poco pesimista, le podemos ver la oportunidad. Eso es algo que siempre me ha parecido. De hecho, uno de mis autores favoritos es el psicoanalista José Ingenieros. Y él tenía una frase que siempre se me ha quedado en la cabeza, ¿no? El hombre moral hace lo que dice. Dice lo que piensa y piensa como quiere. Difícil parece, pero en realidad, fíjense lo liberadora de esa frase. Hacer lo que decimos. De hecho, el valor de la palabra ha sido venido a menos en un tiempo a esta parte en este país. Y es momento de que recuperemos el valor de la palabra. Pero decía más algo José Ingenieros. Señalaba, frente a todo problema tenemos dos opciones. La del hombre mediocre y la del hombre moral. El hombre mediocre, frente al problema, se pondrá a llorar y dirá, bueno, esto no tiene solución, hemos caído tan bajo, ¿no? Y en el Perú podemos caer más bajo de lo que hemos caído bajo, pero el hombre moral siempre ve una oportunidad. Considero que esta relación tirante que ha sido disuelta, digamos, por la Corte Suprema de Justicia en esta casación, que el Tribunal Constitucional ha inclinado la balanza por ese lado, digamos así, como cortando un posible conflicto competencial futuro, tiene una gran oportunidad en esto. Tiene una gran oportunidad en esto. Y eso tiene que ver con las tecnologías de la información. De hecho, uno de los componentes del Plan Operativo Estratégico Poder Judicial 2025, ¿no?, es estos tres enfoques: el despacho corporativo, la oralidad del proceso y el uso de la tecnología.
Y aquí yo veo una oportunidad para disolver ese problema de ese diálogo que tendría que ser cordial y armónico entre registro y poder judicial, entre la administración de justicia y la publicidad del registro, que es el principio más importante que se tutela. Este avance en el poder judicial necesita un enclave todavía de conexión. Voy ahora a repasar lo que se tiene en el Poder Judicial para que vean la posibilidad. ¿Y cuál es ese aspecto faltante? La interoperabilidad. Hace unos años, ya cuando se modificó la ley 27.444 allá por el año 2017, por el decreto legislativo 1229, ya se decía eso. Todas las entidades del Estado y SUNAR, Registros Públicos SUNAR, pertenece al Ministerio de Justicia y al Ejecutivo, por lo tanto, y la Administración de Justicia son entidades del Estado, corporaciones del Estado, tienen que estar interconectadas. Por ejemplo, hasta ahora me parece un misterio que entre las cosas públicas y las personas que necesitan esas cosas públicas tenga que hacerse convenios, porque ese es un mandato de ley, es norma pública, pero bueno, no importa, veámoslo como oportunidad, pues se necesita afianzar mucho más esos convenios para lograr cerrar la brecha. Miren ustedes lo que se ha avanzado a día de hoy en el Poder Judicial. Primero tenemos ya la mesa de partes electrónica. Esta nació, fíjense ustedes, gracias a la pandemia, pero ha venido para quedarse. Segundo, el visor ejecutivo, el visor del expediente electrónico, donde yo puedo revisar el expediente sin necesidad de ir al juzgado, hacer cola en mesa de partes, en mesa de partes, pelearme con la secretaria y luego de varios meses de lucha lograr que me entreguen el expediente para darle una ojeada, ¿no? Claro, para que esto funcione se necesita firma electrónica y casillero electrónico, casilla electrónica. Ha sido también una batalla grande para hacer que todos los abogados la tengan, cuando la ley 30.229 exige que todo abogado que se colegia, todo, sin excepción, trabaje así sea de asesor de su abuelita o, como yo, de juez, ¿no? Pasando por cualquiera de las funciones que un abogado tiene, le es ineludible tener casilla SINOE, ¿no? Casilla electrónica. Y es toda una batalla. Primero se comenzó con castigos, ahora se es con premios. El que saca por cada que saque su casilla electrónica le ponemos una estrellita en la frente y un caramelito Monterrico, ¿no? A ese nivel estamos todavía. Ya pronto vendrán los autos Lada, Ticos, y etcétera, ¿no? Como premios. Pero eso es el primer paso. ¿Qué se ha logrado con el expediente electrónico? Primero, ahorro de tiempo. Ya no necesitamos un secretario que esté sacando copias para cada parte, ni que se le obligue al litigante a presentar tantos juegos de copias cual demanda y demandados tenga. Papel, obvio, ahorro de costos y sobre todo y más importante, la intangibilidad. Yo recuerdo mucho cuando estudiaba Derecho, uno de mis profesores, en paz descansa, el doctor Arnaldo Estrada, nos contaba esta anécdota. Decía, fíjense ustedes, el litigio del abogado está en la prueba del expediente. Llegó un abogado a la oficina judicial, pidió su expediente junto con el litigante, le estaba enseñando. Era un expediente de obligación de dar suma de dinero y le decía, mira, por este cheque que tú has firmado, esta letra, perdón,
de cambio que tú has firmado, aquí estamos en este problema. Tú no hubieras firmado esta letra de cambio, no tendríamos nada que estar aquí, pero ahora tienes que firmar esta letra de cambio y en una de esas coge la letra y la arranca y se la mete a su bolsillo y seguía diciendo, si no existiera la letra de cambio, no habría problema. Gracias, señorita, por el expediente. Consiguió su objetivo. Ya no existe la letra de cambio. Quedó absuelto el obligado de pagar suma de dinero, ¿no? La intangibilidad. Es todo un cúmulo de beneficios lo que ha traído el expediente electrónico, tanto para los jueces, y yo diría más para los litigantes. El otro día hace unos meses teníamos sala plena para ver si volvíamos a la presencialidad o a la virtualidad. Y bueno, a los jueces no se representaba demasiado problema, pero vino los cuestionamientos de la ciudadanía. El 90% de reclamos para no volver a la presencialidad era del abogado. El abogado no quería. Litigante sí, pero el abogado no quería. Claro, digo yo, ¿no? Es más cómodo. Ahora puedo atender 2 juicios al mismo tiempo. Pongo 2 computadoras. Que lo he visto, ¿no? Porque a veces sale duplicado en la pantalla una persona que está con 2 computadoras. No tiene necesidad de ir al juzgado de Lima Este, estoy hablando de Lima, y luego ir al juzgado de Lima Sur, con todo lo que en Lima supone. Eso es como hacer un viaje interprovincial. Más fácil me sale ir a Trujillo que ir de un cono al otro. Las molestias comunicativas, porque obvio, fíjense ustedes, una persona, es curioso ver eso, pasa solo en la función pública, ¿no? Cuando llega una persona a su trabajo toda sonriente, feliz, acaba de tomar el desayuno con su esposa, han hecho el amor madrugador, ¿no? Está todo feliz. Conforme pasa el día, su cara se va borrando la sonrisa, hasta que finalmente termina el día encrispado, con ganas de matar literalmente todo aquel que se le cruce por el camino, ¿no? El alivio del estrés, y entre otras muchas cosas, ahorro de costos en papel, en notificación, etc. La notificación ahora electrónica tiene además un incentivo, ¿no? Adicional al caramelito Monterrico y a la estrellita que les comentaba, ¿no? De 2 días de vacaciones. Y te notifican un lunes y tienes 3 días para apelar, ¿no? Te notifican el lunes. Martes y miércoles no cuenta. Jueves, primer día. Viernes, segundo día. Se te vence el plazo de los 3 días el lunes siguiente. Fíjense usted. Entonces, es una ventaja. Y la notificación electrónica te habilita para que puedas revisar tu expediente en el estado en que está, los escritos que se han presentado, por si algún secretario se le hubiera olvidado notificarte alguna diligencia o algún documento. Otra de las ventajas que tiene el sistema es el famoso embargo electrónico bancario. Para nosotros esta es una gran medida. Fíjense ustedes, he tomado solamente hasta el 2022 los expedientes de los juzgados comerciales de Lima. Y vean ustedes cómo ha ido creciendo desde que se impulsó. Primero se tuvo 8,239 casos en 2017 resueltos, ¿no? Entre los 17 juzgados comerciales. Y el año pasado se ha cerrado con 18,547 casos resueltos de embargo electrónico. ¿Cómo funciona el embargo electrónico? Muy sencillo. El órgano jurisdiccional le remite a través del correo electrónico. Si hubiera un sistema interoperativo sería más fácil, pero bueno, por ahora es correo electrónico institucional al banco o financiera, ordenando el embargo de una cuenta previamente identificada.
Y este envío electrónico que se hace a través del sistema, el banco lo registra, embarga la cuenta y el dinero queda congelado en ese momento o retenido. Luego prosigue el juicio y finalmente, cuando concluye, el órgano jurisdiccional por el mismo camino ordena la entrega del bien o la entrega de la deuda, del pago de la deuda al acreedor. Esto ha aliviado muchísimo, por eso es que ha ido creciendo el número de solicitudes sobre en particular. El depósito judicial electrónico todavía sigue siendo sin interoperabilidad. O sea, no está conectado el Banco de la Nación, porque es el único que recibe los depósitos judiciales con el juzgado. Pero el trámite sí es electrónico. Entonces, el litigante deposita una cantidad de dinero a nombre del juzgado, pone, por supuesto, los datos del expediente, luego tiene que presentar ese escrito al juzgado y el juzgado ordena el pago si es para otra persona o ordena el empose si es como garantía de, ¿no? Como consignación. Y lo mismo opera de vuelta, ¿no? A través del sistema electrónicamente se genera una cédula que tiene un código de barras que lo puede leer el Banco de la Nación. Todavía no hay interconexión. Aquí debería haber interconexión y sería fantástico. Y el remate electrónico judicial. En el remate electrónico judicial, justo de la ley que les mencionaba, 30.229, también tenemos esta posibilidad. Aún no se ha interconectado la fase final, el remate se realiza como el presencial, pero a través de la virtualidad, a través de una sesión, así como ahora nosotros. Y finalmente se le entrega la adjudicación del bien en un certificado. Ese certificado lo tiene que llevar a registro público y se inscribe, ¿no? Aún falta la interoperatividad. Entonces, como se fija, miren ustedes, hay una gran importancia entre las dos instituciones. Aliviaría mucho que se pudieran consolidar convenios para que se cierren estas brechas, en vez de seguir recibiendo documentos. En algunas sedes han sido un poco más proactivos y han intercambiado correos, eso ha sido más sencillo, entonces lo envían por correo, pero sería fantástico que los dos sistemas estuvieran interconectados, ¿no? Ese es un reto de innovación pública, porque entonces el juez podría revisar los títulos archivados sin necesidad de papeleo por medio, y el registrador podría revisar el expediente judicial sin necesidad de pedir acompañados, ¿no? Porque por medio está el papel, importando un costo que es innecesario. Es verdad que en las relaciones de poder siempre va a ser difícil que uno de los dos ceda. De hecho, a la memoria seguro tienen ustedes la frase de Lord Acton, ¿no? Con relación al poder. The power tends corrupt. The absolute power tends corrupt absolutely. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cada uno de nosotros en sociedad, decía también Karl Lovenstein, tiene una cuota de poder. Desde el señor que vigila la puerta, ahora en pandemia, vaya usted a ver si no tiene poder. No, se atiende hasta las 5. Sí, pero son 4:30. ¿Y los que están adentro, qué no van a ser atendidos? Muy bien, ya no. Para mañana, ticket. Eminencia de poder. El poder de quien tiene que decidir. No, fundada la demanda. Oiga, señor, pero yo he presentado pruebas que la demanda está mal planteada. No, fundada la demanda porque yo lo digo, soy juez. Y el poder del registrador.
¿Quién ha mandado ese oficio? Luján Tupes. Ya. ¿Qué cosa es él? Un juez supremo normal. Ya. Cuando me mande ya va el JUT de la Corte Intergaláctica, lo escribo. Mientras tanto, no. Póngalo ahí con el resto de los papeles. El ejercicio del poder. Bueno, pues, un poder sin límites no tiende a ninguna cosa. Las posibilidades que presenta estas dos instituciones con la modernidad tecnológica son muchísimas. Imaginen ustedes, nada más, imaginen ustedes cuánto bien harían a toda esta ciudadanía que litiga que estos dos sistemas estuvieran completamente interconectados, no solamente relacionados de alguna forma, sino interconectados, ¿no? Se aliviarían ustedes la molestia de la correspondencia malcriada entre uno y otro. He visto cartas de jueces malcriadamente escritas a registradores y cartas de registradores doblemente, ¿no? Me insultas, insulto y medio para ti. Recontra, va de retro, lo mismo te deseo. ¿No es esas frases que ponen en los camioncitos de la sierra, ¿no? Lo que tú me deseas, yo te deseo el doble, que Dios te lo conceda. En fin, no quiero molestar demasiados tiempos, espero que estas reflexiones en voz alta os hayan sido de provecho. Muchas gracias por su atención.